Esto es Casos de Estudio con Francesca. Toma uno. Yo estoy muy clavada de cómo yo percibo el mundo y sé que la gente lo percibe de otra forma, porque justamente la individualidad es esto, percibir, sentir, ver, moverse, todo diferente, ¿no? Y entonces esta cosa de ver lo especial que son las personas, cada quien con su distinta forma de percibir el mundo, pues es lo que para mí es importante. Mi Francesca, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Pues hoy estamos con Francesca Dalla Veneta. Así Muy está bien dicho. Perfecto, Francesca Dalla Veneta. Sí. Vamos a ampliar nuestros horizontes y esta es nuestra primera escultura. Es una artista italiana, ya lleva 15 años, si no me equivoco, ya nos contará que en México es casi más mexicana que el Chile. Justo cuéntanos cómo llegas a México, por qué te vuelves escultora. Sí, es una buena historia. Yo llego a México en el 2006, en enero, y llegué para participar como maquillista y caracterizadora en Apocalipto, esta película que se grabó en Veracruz. Okay. Y pues ya, visto el panorama mexicano, decido quedarme. Y luego hice esta transición de trabajo, entonces ahora me dedico a la escultura, cosa que no hacía absolutamente cuando estaba en Italia. Y pues así, súper acogida por México y ya un ratote acá. Qué rico. Más mexicana que nopal. Exacto, exacto. ¿Cuál fue este panorama en México que viste que te jaló? Originalmente fue bastante un tema de trabajo, porque el medio cinematográfico en Italia es muy reducido y hay poca película, obviamente. México es un país mucho más grande, la cercanía con Estados Unidos, entonces más bien quise hacer un experimento porque lo vi más propicio el panorama. Okay. Y poco a poco fui explorando también otro panorama en el arte. Okay. Entonces sí, súper bien. Tú me decías fuera de cámaras, naces en Florencia y te vas al poco tiempo y vives ¿en dónde? Más bien, yo nací en Florencia porque mi mamá es de Florencia y la familia materna es de allá. Okay. Pero mi papá es del norte y entonces básicamente yo siempre viví cerca de Milán, en un pueblo. Okay. ¿Y qué estudias? Yo desde muy chiquita quería estudiar artes plásticas, o por lo menos sabía que me quería dedicar a cosas artísticas. Y fui de estos niños que le das una hoja y un lápiz y se queda ahí 3 horas calladito, así como bien disciplinada. Y mi mamá y mi papá me alimentaron mucho este lado artístico. Tuve muchísima suerte porque me metieron a... No era de moda a la época las clases privadas, pero tenía babysitter. Y eran chavas jóvenes y buscaban que tuvieran como algo de actitud para las artes y para las manualidades. Entonces yo experimenté mucho de chiquita. Pero mi mamá es matemática y viene de una familia de científicos. Mi papá era comerciante. Y la idea que la hija mayor se dedicara a las artes, así que miedo, te vas a morir de hambre. El cliché de lo que se cree sobre la economía de los artistas, ¿no? Y entonces yo sí, yo voy a estudiar artes. Y fue tipo, no, absolutamente no, olvídalo. Y simplemente fue tipo, tú te vas o por un humanístico o por ciencias. ¿Eso te dijeron tus papás? Sí, mis papás. Okay. Pues me encanalé, estudié luego en la universidad física. Sí, me fui por un camino distinto y a los 21 años, terminando el segundo año de la universidad, fue tipo, ¿qué estoy haciendo? Ya soy grande. Se me volvió a despertar toda esta cosa abandonadísima de las artes y pues, o sea, me impuse más con mis papás y dije, pues yo quiero estudiar artes. No tenía la menor idea de qué onda, de qué exactamente quería hacer, pero no me sentía feliz en la universidad. Y entonces ahí como que fue mucho una revolución en mi vida porque implicó muchos cambios, no solo de la escuela, sino obviamente pues peleas con mis papás o desacuerdos más que nada. Me salí de casa a los 22, me fui a vivir a Milán, que es donde está la Academia de Artes. Y pues ya como que empecé mi aventura como de vivir sola, de trabajar, de estudiar artes y
pasé el verano estudiando arquitectura, historia del arte, practicando dibujo en vivo con modelo, a partir de fotografías, cualquier cosa, para poder pasar el examen de la academia, porque sí es un examen bastante pesado. Y ya experimenté muchísimo y dibujé, hice instalación, hice fotografía, hice videoarte. Nos encantaba todo esto y nos metimos así de lleno. ¿Y qué partes hacías de esos cortometrajes? Pues, ¿Hasta dónde te metías? Efectos especiales. Y yo como que pues, empecé como a conocer materiales, silicones, uretanos, o todo lo que yo ahora ocupo para mi creación escultórica. Esta fue la temporada donde empecé a explorar, digamos que la parte química a nivel práctica, y me encantó. Me súper encantó, me metí mucho desde maquetas a experimentar con látex, cuestiones de caracterización como muy rudimental. Y cuando salí de la escuela, que fue en el 2003, ahí es donde sí me agarró el pánico. Fue tipo, chan, ¿y ahora qué, no? ¿Qué hago? Porque pues, o sea, no soy pintora, pero tampoco soy esto, tampoco soy el otro. Tengo un diploma en pintura, pero quién sabe. Y tuve la suerte de que un amigo que había estudiado escenografía en la misma escuela me invitara a la época a un proyecto en su chamba. Él trabajaba con un chavo que era mecánico, se improvisó escenógrafo. Era muy padre para mí la experimentación con los materiales. Entonces yo empecé como a hacerme una enciclopedia viviente de esto, cómo funciona, cómo reacciona, cuánto tiempo se tarda, qué características físico-químicas tiene, y me empapé de todo esto y me fascina, soy medio nerd con temas científicos, porque la parte científica me gusta. O sea, cuando fuiste a ciencias. Me fui a ciencias y no es que me fui así como malísima experiencia, o sea, me gustó, fue simplemente no me mueve el corazón. Y entonces como que encontré en esta temporada, como entre la escenografía y luego más adelante los efectos especiales y la parte de escultura que ahora manejo, como esta unión entre la parte científica y la parte creativa. Entonces ahorita estoy ultra feliz. De la escenografía, ¿en qué momento brincas a la caracterización y el maquillaje? Ahí teníamos un proveedor de materiales. Él me presentó con un caracterizador, pero pues ya él estaba en Roma. Y yo me mudé para trabajar con él de tirocínio, como si fuera una bolsa de trabajo, o sea, sin pagar. Ajá. Pero aprendí. Como de becario, se dice. Exacto, aquí. becada. Ajá. Me encantó y justamente la suerte fue que mi jefe de Roma fue el jefe de maquillaje de la película Apocalipto, entonces de ahí fue el gancho, sin básicamente tener que venir a buscar nada en México. O sea, más bien me llegó una llamada un día, yo ya me había salido realmente del estudio por temas personales, tenía el novio en Milán y la familia en Milán, pero bueno, me había salido de trabajar con él, pero recibí la invitación para la película porque yo ya tenía la experiencia profesional suficiente como para poder sostener un trabajo real. Oye, te llega esta invitación de ahora nos vamos a México a la película de Apocalipto, que es la de Mel Gibson, ¿no? Si no me equivoco. Sí, fue esta. ¿Y en algún momento pensaste, está increíble, me voy a México y tal vez me quedo, o jamás pasó por tu mente? Sí, lo pensé. O sea, ya venía premeditado todo. Sí, porque justamente en esta última temporada que yo pasé en Milán, me había ya salido del estudio de efectos especiales y estaba como en una temporada muy extraña donde había regresado a Milán para pues mi relación, pero no me sentía satisfecha profesionalmente porque para mí siempre ha sido, bueno, más importante la parte de satisfacción personal y creatividad como artista más que las relaciones de pareja, ¿no? Cuando me llega este llamado, pues obviamente yo supe, si lo acepto, todo esto se va por un tubo. Mi vida aquí en Milán, con esta persona, con estas condiciones. O sea, yo no puedo llegar a un lugar, hacer la experiencia que yo
a la época yo consideraba que hacer cine fuera mi llamado, mi vocación, ¿no? Pues no haces un experimento de 3 meses en el paraíso de tus sueños para luego decir, no, bueno, bye, me regreso a donde estaba antes. Entonces yo lo sabía, pero obviamente no lo platiqué porque, pues, ok, claramente, ¿no? No iba a ser entendido, iba a sonar muy egoístico y claramente fui tachada de egoísta cuando me vine para acá. Pero yo creo claramente que, pues que no eres egoísta cuando eliges tus sueños, ¿no? Y claro, es difícil cuando estás con alguien si los caminos se van separando, pero... Creo que incluso es parte del problema de la sociedad en general, y ahora veo que no solo en México, sino en todos lados, es justo que siempre también nos inculcan el pensar mucho en el otro, lo cual no quiere decir que esté mal, ¿no? Por supuesto que tenemos que pensar en el otro. Pero si tú tienes que pensar primero en ti y no quiere decir que lo que estés haciendo le tenga que hacer mal al otro. Ya si el otro se lo toma a mal porque siente que lo abandonaste o sí, también es muy su proceso y tiene que hacer algo con ello, ¿no? Exacto. Pero y yo sí creo que muchas veces las relaciones no son para siempre. O sea, ojalá a veces, pero no siempre. Entonces, tú no puedes ceder tus propias cosas y tu propia esencia y renunciar a ti mismo para el otro. También porque al final llega a afectarle al otro. Y realmente lo que yo traté fue de jalarme mi vida de allá para acá, pero no funcionó. Ok, te vienes aquí, bueno, ya estabas mayor, sí, si quieres mandé no a la me fregada digas a mi la ex. edad. Ajá. De hecho, iba a cumplir 29 cuando llegué a rodaje. Me regresé a Italia y hablé con el chico y le dije, oye, ¿qué onda? Y me dijo, sí, tú adelántate. Y ya nunca vino. No. Oye, me interesa saber, como que normalmente luego los mexicanos, o asumo que cada quien en su país, ve justo que el jardín de al lado es más verde, entonces siempre queremos salir de México para ir a buscar igual y otras Yo oportunidades. creo que siempre nos queremos salir de donde estamos para buscar otra cosa. ¿Cómo fue eso en ti, estando en Italia, estando en Milán, y decir, México puede ser algo muy padre? Pues creo que para mí siempre ha sido irrelevante donde vivo. Okay. No, o sea, me puedes poner donde sea que yo pueda hacer lo que quiera. Eso es lo que me importa. Y bueno, que no haya un calor horrible porque no lo aguanto. Entonces, sí, realmente se abre. O sea, cuando me preguntan por qué México, es justo es que llegó esta oportunidad, llego y empiezo a observar el panorama y me parece terreno fértil. Entonces fue tipo, sí, aquí se pueden hacer cosas. Y como a la época estaba con la cosa del cine, pues empecé a platicar con gente, vi que hay mucha producción independiente incluso, que al final fue donde más yo me dediqué al cine independiente. Y fue padrísimo, ¿no? Eran películas igual chicas, pero con mucho para contar, con esos crews chiquitos y interesantes, donde se crean amistades, completamente diferente del panorama de Apocalipto, donde había un crew gigante, pero ya como estando aquí, pues sí, México acoge. México acoge. O sea, hay mucha diferencia cultural, por lo cual tuve mis dificultades, pero creo que el panorama que se me presentó fue tipo, sí, aquí. Y nunca dije aquí para siempre. Tampoco ahora lo digo, pero 16 años. Yo creo que ya. Pero puede ser que me mueva y no estoy casada con el lugar geográfico. Tengo un infinito agradecimiento para este país porque abrió puertas que... Yo no sería escultora, ¿no? Si no fuera por México, o sea, en la vida. Oye, bueno, me quiero ir, ahora sí ya más hacia atrás. Hacia muy atrás. Okay. No. Quiero que me platiques, si es que te acuerdas, si de chavita, si de niña tú tenías como algún miedo muy claro. Sí, tenía una serie, una saga. Ah, sí, una saga sí, completa. estaba, bueno, el monstruo debajo de la cama. Ajá. Luego no quería bajar al sótano porque también había un monstruo en el sótano y entonces como que me autoasustaba corriendo por las escaleras. Okay. ¿Tienes algún miedo como más fuerte? Yo creo que por mucho tiempo he tenido miedo a morir sola, pero ya no. Y lo que tengo que, no sé si es un miedo, es como más una... No, sí es un miedo. De estancarme con mi trabajo artístico, como de llegar a un punto donde no estoy ya buscando más.
y más bien sé sentarme como en una comfort zone de esto funciona, esto, y me lo cuestiono todo el tiempo porque pues hay cosas que funcionan y hay cosas que se venden y hay cosas que hago de forma más experimental y todo el tiempo andas como oscilando entre estos dos polos, porque pues sí por un lado pues tienes miedo a que no se venda y que entonces no tengas tus entradas, y por otro lado que dejes de ser auténtico y que te empieces como a traicionar a ti mismo, porque la razón principal por la cual por lo menos yo decidí ser artista es poder expresar cosas que siento que son importantes, ¿no? Y no quisiera como repetirme infinitamente. Oye, y ahora, no, ni siquiera me has platicado cómo te brincaste a la escultura. Ya me estaba brincando lo más importante de todo. Justo, ¿cómo llegas a la escultura? Bueno, en el momento que a ver, pues yo estaba trabajando en cine y empecé, pues siempre he dibujado, más bien, regreso. Estaba trabajando en cine y siempre yo he dibujado toda la vida en cuadernos. Y un consejo súper bonito que me dio el profesor de la escuela fue: no te pierdas nunca nada, bocetea todo, escribe todo. Entonces yo venía con pilas de cuaderno. Y cuando me vine para México ya fue tipo, sí, pasó un año entero y fue tipo, que ya hay que mudarse bien. Me traje mis cuadernos de dibujo. Y entonces los hojeaba y seguía dibujando y seguía haciendo mis criaturas. Yo andaba mucho con esos temas de criaturas fantásticas, monstruosas, etc. Y a la época, pues mi pareja un día me dice: oye, pues ¿por qué no? Porque en vez que solo dibujar, no haces pues tridimensional, pues ya que tienes así pues técnica. Y para la época ya estábamos haciendo algo de escultura comercial, efectos especiales para comerciales, películas. Y entonces, pues yo ya sí lo tenía la técnica, pero no lo había aplicado a mis propias criaturas. Entonces fue tipo, ay, no, quién sabe, seguro es difícil o no me sale, no sé qué. Me dijo, prueba. Y él me dio el empujón, o sea, yo se lo debo muchísimo a este chico. Y entonces empecé como a hacer mis piececitas chiquitas, como era mucho más con un concepto monstruoso tipo art toy, y no tanto con la idea de voy a ser escultora y me voy a dedicar a exponer en galerías. Y, o sea, estaba yo en un panorama más de lo que era la ilustración, el street art, y sí, un panorama más como, sí, como que esta tendencia joven de arte urbano. Sí, sí. Y porque pues mi ex era grafitero y muralista, y entonces yo conocía mucha banda que hacía murales, ilustraciones en muros, y lo que empecé a conocer era todo lo que es el mundo del art hoy. Y me gustó bastante, era divertido, etcétera. Empecé a hacer como mis pininos, ¿no? Mis moñitos pequeños, y a un punto fue tipo, no, pues quiero hacer como algo más grande, y me brinqué de un tamaño de 15 centímetros a un tamaño de 1,5 metros. ¡Ole! Pues ¿Ah, que sí? tampoco es gigante, Tranquilamente. pero pues también tenía como la técnica. Ajá. Y me encantó. Y empecé como ya a decir, ok, sí, lo de la ilustración, pero es como siempre mucho lo mismo. Siempre muy caricatura en versión ilustración o tridimensional, y empecé a querer hacer cosas más realistas, y por ahí se fue la cosa. ¿Aprovechaste alguno de estos como dibujos y bocetos que tenías y los muchísimo? Sí, muchísimo, muchísimo. Tenía a la época mucha influencia de cine fantástico, cine de terror. Me fui mucho con un realismo fantástico. Y pues luego poco a poco como que fui encontrando una estética distinta. Ya ahorita sí estoy haciendo mucho, bueno, figura humana con elementos fantásticos. Pero ahí fue el gancho, ¿no? La técnica que aprendí en el medio con las ideas que yo vengo alimentando desde pequeñita, desde chica. ¿no? Más la química y la física y demás que también Ajá, estudiaste sí, en su momento. todo eso, sí, como que todo convergió en lo que estoy haciendo ahora poco a poco. Qué lindo. ¿Cuánto llevas haciendo realmente así escultura? Bueno, estos primeros intentos que te comento fueron del 2008. Mi primera exhibición personal fue en el 2011.
donde ya tenía como un cuerpo. Digamos que empecé a crear este cuerpo de obra para mi primera exhibición en el 2010. Okay. Entonces ahorita serían 12 años, pero técnicamente hablando, mis primeras experiencias son del 2002, entonces son 20 años. Sí, Ahí claro. va como según cómo me salga la historia. Ajá. Oye, ¿y estos primeros como de más de art toy así, Ajá. de qué material eran? De resina. Resina. Sí, cosa que sigo utilizando bastante. ¿Y qué es lo que más te gusta usar? Veo muchas cosas de bronce. Pero ¿qué es lo Ahorita que- estoy mucho con el bronce. Hace 5 años y medio empecé mis primeras creaciones en bronce, mis primeras esculturas. Y es lo que más me ha gustado, como experimentar las técnicas, las formas, todo el proceso de la cera perdida y la estética, el fuego, todo muy mágico, muy alquímico. Me Oye, a encanta. ver, para los que no sepan cómo funciona esto de la cera perdida y así, o sea, platícanos tu proceso desde cómo armas la pieza en un principio, de qué material es. Sí, es un proceso de varias etapas, hay pasos distintos. Primero, bueno, yo normalmente primero aterrizo la idea, el boceto, los cuadernos, los sketches, así. Y luego ya la parte tridimensional empieza con una estructura. Entonces empieza como desde adentro para afuera y se va construyendo. Yo trabajo con plastilina o con plasticera, que es como una versión de plastilina más dura. Y básicamente las creaciones surgen así. O sea, estructura, hay como cierto tipo de relleno para poderlas hacer más grandes, más ligeras. Y toda la parte del acabado es así, plastilina, herramienta, mano, dedo. Y luego se pasa por el proceso de los moldes, que es una parte técnica donde se crea una matriz que copia exactamente en negativo la escultura y que permite hacer lo que se llama vaciado, que sería la réplica. La réplica puede ser justamente resina o puede ser en cera. Cuando trabajas la cera, pues ya luego se hace un segundo proceso que es para la cera perdida. Entonces se hace un segundo molde provisional de yeso y arena sílica, se hornea, se derrite la cera y entonces se queda este hueco como una silueta interna que se rellena con bronce. Cuando se rompe este molde provisional se revela la figura de bronce y ahí todavía hay que trabajarle, que lijarla. Entonces, para cada figura de bronce tienes que hacer un Una molde cera. de estos de cera. O sea, tú haces una sola vez la figura Ujú, original la en original. plastilina y del molde sacas el número de ceras correspondiente al tiraje. Ok. Si quieres sacar 3 piezas, son 3 ceras, 10 piezas, 10 ceras y así. Qué lindo. Entonces, bueno, ya que sale en bronce todavía se le lija y qué Sí, más. digamos que toda la parte de la fundición requiere mucho trabajo rudo de estar eliminando los sobrantes y luego hay que parchar ciertos hoyos. A veces quedan desperfectos, hay que soldar. Yo trabajo mucho también pieza única, entonces del molde sale la pieza para intervenir. Por ejemplo, esta que está aquí atrás, el molde solo es el cuerpo Okay. y todo lo que sería las alas, la calaca, esta otra calaca, las correas, todo esto es hecho a mano en cera, pegada básicamente o construida, esculpida arriba de la cera del cuerpo. Okay. Así que a mí me gusta crear a partir del mismo cuerpo distintas piezas que resultan piezas únicas. Claro, o sea, tu cuerpo es el mismo, El pero le cuerpo es pones igual el distintas mismo. máscaras, ¿no? Distintos elementos y yo puedo crear piezas a mi gusto o a veces las personalizo para clientes que quieren algo particular o personalizado, igual. Como puedo agregar elementos, me gusta mucho interpretar sus historias y crearle algo muy personal. Sí, ¿no? eso me encanta. Oye, ¿cómo es eso de las pátinas? Y luego tienen como ciertos colorcitos y ciertos brillos. ¿Cómo se hace eso? Las pátinas son procesos químicos también, el cual obviamente me encanta. Básicamente son reacciones químicas de oxidación. Entonces el bronce
Cuando viene a contacto con calor y con ciertos químicos, reacciona generando los colores. Los colores más tradicionales son negro, verde y café. Y son básicamente, son muy pocas sustancias que crean estos cambios de color. Nitrato de cobre y nitrato de fierro serían los tonos cafés. Entonces tenemos los verdes y negros con el nitrato de cobre y los cafés naranja, rojizos, claros, oscuros y los matices así con el nitrato de fierro. Los blancos es dióxido de titanio. El dorado es el mero bronce pulido. Como al final todos los que nos ven no necesariamente saben, como que nos cuentes también como esta como relación que hay entre el artista escultor y el, no sé si también se llama artista fundidor. Son maestros fundidores. Maestro fundidor. O sea, cómo van de la mano, cuál es la relación. Pues yo creo que es una relación bastante estrecha y importante porque la fundición tiene que ver con toda la parte técnica. Entonces, nosotros como escultores, por lo regular, hacemos la figura en plastilina, en barro, en lo que quieras. Y en todo caso, hacemos los moldes. A veces también podemos encargar el molde. Pero a partir de la cera, todo es trabajo de fundición, incluso hasta la pátina. Pero digamos que hay mucha responsabilidad de parte de la fundición que el bronce final sea una exacta copia de la escultura original. Y justamente como hay tantos pasos entre el modelado inicial, el molde y luego muchas partes se tienen que separar, volver a agregar, volver a componer, soldar o pegar o intervenir. Si no trabajas a gusto con la fundición o no confías en el fundidor, pues, o igual el fundidor no es una persona experta, pues puede salir la pieza con mucho defecto. Yo decidí ser artista, es poder expresar cosas que siento que son importantes, ¿no? Y no quisiera como repetirme infinitamente. O sea, hasta que no das en el clavo estás con miedo de nada funciona, no vendo, no sé qué. Y luego encuentras un canal que funciona, pero el chiste de ser artista es como moverse continuamente y buscar continuamente. Y pues las cosas importantes para mí, que creo que pueden ser importantes para los demás, es justamente lo que comentaba de la autopercepción. O sea, de las temáticas que yo trato. Y yo creo que estamos como que la sociedad ahora está como muy dirigida hacia afuera y a la apariencia, sobre todo ahorita con las cosas de las redes sociales, ¿no? El contenido carece de significado y se repite lo mismo y ya es tipo, véanme, soy bonita, soy atractiva, soy no sé qué. Y como que siento que se pierde mucho la esencia, pero no es tanto como para querer demostrarle a alguien que tienes algo de esencia, sino es justamente para ti mismo, ¿no? Y esta cosa de, bueno, yo estoy muy clavada de cómo yo percibo el mundo y sé que la gente lo percibe de otra forma, porque justamente la individualidad es esto, percibir, sentir, ver, moverse, todo diferente, ¿no? Y entonces esta cosa de ver lo especial que son las personas, cada quien con su distinta forma de percibir el mundo, pues es lo que para mí es importante. Oye, a ver, ahorita que dices esto de lo distintos que somos todos, justamente para percibir las cosas, de alguna forma también depende justamente de dónde venimos, ¿no? Ajá. De nuestros papás, de lo que nos enseñaron, desde el clima del país, de todo de donde venimos. Pero al final también tú hablabas de esta otra parte que es su personal. Tratarnos de quitar como de esas capas que no necesariamente son nuestras, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo llegas a esa verdad, a esa esencia, algo que es como súper tuyo, quitando lo que no es tuyo? O sea, ¿cómo...? Es que justo creo que de esto se trata la vida, ¿no? De estar como jugando en este equilibrio donde te vas descubriendo y vas empezando a reconocer, pues esto viene de aquí, esto viene de acá, esto es mi mamá. La pregunta es ¿qué está debajo de todo esto, no? Y pues esto no lo vas a descubrir nunca, pero es interesante tratar. Es como pegarse a la tangente, pero nunca llegar a la tangente, ¿no? Como que te vas pegando infinitamente
y vas descubriendo cosas y justo para mí esta es la aventura de la vida. Me gustaría que me dijeras 3 cosas o más, pero que ames y te fascinen de ti. Mi capacidad de introspección, Ujú. pues mis manos. A ver. No, mis manos son muy de hombre y muy como Pero sí poco está padre. femeninas, pero, o sea, estas son las que hacen las cosas. Claro. Y mi capacidad de imaginar. Ahí te va otra pregunta, que justo es para ti. Hace rato también comentaste que al final mucho de tu obra e incluso tu trabajo en terapia y demás, o a lo que eres tú, tiene que ver mucho también con detectar cómo esas transiciones, cambios, evoluciones, esos pequeños cambios. ¿Nos podrías compartir justo algún cambio que digas, puta, yo era o pensaba o decía tal cosa que ahorita me di cuenta que nada que ver y que definitivamente no soy yo? Bueno, yo creo que de entrada los miedos no soy yo. O sea, los miedos no somos nosotros. Los miedos son inculcados, son aprendidos. Los miedos no nos pertenecen, no pertenecen a la naturaleza humana a menos que no sean cosas como de sobrevivencia, que es el instinto, ¿no? Pero tipo el miedo a me voy a quedar pobre, me voy a quedar solo, o sea, nadie me ama. Estos son miedos adquiridos, exacto. Y estos son los que se han caído justamente con un trabajo intenso, ¿no? Si pudieras definir tu obra con un sentimiento, ¿cuál creerías que le va mejor? Bueno, lo que me surge así como esperanza. Okay. Oye, si te pudieras tú definir a ti, Francesca Della Benetta, con una sola palabra, ¿cómo te definirías? Mágica. Ay, me encanta. Sí, mágica. Me gusta muchísimo. ¿Y cómo te gustaría ser recordada? Como una chingona. Sí, sí me gustaría mucho ser recordada como una persona que aportó algo. Seguro, pues ya por lo menos ya nos has aportado muchas piezas muy chulas. Muchas la verdad. gracias. Oye, Francesca, muchísimas gracias por recibirnos en tu espacio. Está increíble conocerte, conocer un poco más de tu historia. Qué bueno que México ya te adoptó y que adoptaste a México. Sí, y nos que estás por adoptamos. acá. Qué lindo. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Muchas padrísimo, gracias. me encantó. Ay, qué bueno. Gracias al equipo. Por favor, sigan a Francesca. Les vamos a estar diciendo cuándo van a ser los cursos, que son en octubre. Espérenlos. De hecho, va a ser muy pronto de cuando esto esté en el aire, seguramente. Sí, pero como esto se tarda un poquito en salir, pero va a estar sí como un poquitín ahí. Y ustedes, por favor, síganos, compartan, denos like, suscríbanse, es muy importante. Y pues, compartan, háganos preguntas, sigan a nuestros artistas y ayúdenos a seguir creciendo. Muchísimas gracias. Bye. Gracias, Francesca. Me encantó. Ah, qué padre.